Veremos el capítulo 32. El capítulo 32, juicio del libro El poder en los nombres de Dios. Estos capítulos vinculados por medio de un código QR para que el lector tenga una interacción audiovisual con el libro. El capítulo 32, juicio. Vamos a ver los atributos del Señor. Dios es un juez, pero es un juez justo, es un juez que va a impartir el juicio conforme a la justicia y a la imparcialidad del Señor. La Escritura nos va a hablar primeramente del juicio eterno. Dios va a juzgar a los que vivieron bajo la ley, conforme a sus obras, a los que vivieron sin ley, es decir, aquellos que no han conocido al Señor, los va a juzgar sin ley también, conforme a su imparcialidad, y a los que vivimos bajo la gracia, seremos juzgados por la sangre preciosa de Jesucristo. Seremos juzgados también bajo la gracia. El juicio de Dios es un juicio justo, es un juicio imparcial, es un juicio del cual muy pocas personas tienen, porque va a ser también un juicio objetivo. Normalmente, para ser objetivos tenemos que escuchar a las dos partes y tenemos que ser personas con discernimiento. Vamos a tener esta historia del rey Salomón cuando se le presentan estas dos mujeres y las dos dicen: este es mi hijo. Y él dice: bueno, ¿cómo sé cuál de las dos está diciendo la verdad? Y entonces ejerce un juicio. Dice: partan al niño por la mitad y vamos a ser justos, denle a cada mujer su parte. Y bueno, la mujer, la mamá, siente las entrañas y le dice: Señor rey mío, no lo mates, dáselo a esta mujer, prefiero que quede vivo. Y entonces él se da cuenta y dice: esta es la verdadera madre, y le da la madre al hijo. Esto es un juicio sabio, es un juicio justo, es un juicio que nos lleva a conocer la verdad. Los atributos del Señor nos permitirán entender o nos permitirán enjuiciar de una manera imparcial, de una manera objetiva, nos permitirán entender las diferentes posturas y principalmente redarguirán en nuestro corazón cuando estamos siendo nosotros injustos o cuando estamos apuntando con un dedo sin darnos cuenta que hay 4 más que nos están acusando a nosotros. El juicio se lo dejamos al Señor, el juicio de las naciones, el juicio eterno, el juicio de los muertos, de los resucitados, ese se lo dejamos al Señor. Nadie puede decir que una persona se va a ir al cielo o al infierno. Eso le toca al Señor. Nadie puede asegurar que alguien está condenado a las llamas del infierno porque no practicó o porque no creyó o porque no hizo tal o cual cosa. Ese juicio se lo dejamos al Señor. Finalmente hay un juicio a las naciones, hay un juicio final. El Señor vendrá a juzgar el mundo, el Señor vendrá a juzgar las naciones. Dice la Escritura que la tierra se quemará, sus elementos pasarán ardiendo. El juicio va a ser por fuego, sea espiritual o sea textual. El Señor va a juzgar a los pueblos y después va a instaurar el reino eterno del Mashiach, el reino de los cielos. Adentrémonos entonces en los atributos para entender el juicio del Señor a nivel escatológico.
para entender el juicio en la resurrección de los muertos, y para aprender también la sabiduría para ser imparciales y objetivos cuando tenemos que juzgar con toda sabiduría y justeza alguna situación que se nos presente en nuestra vida. Seguimos promocionando mis libros que he escrito acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones bíblicas de tiempos de Jesucristo por rabinos contemporáneos al maestro. He retomado las mejores historias y las analizo con detalle a la luz del Nuevo Testamento para contextualizar de mejor forma la vida de Cristo, sus milagros, etc. Interpretaciones bíblicas sefaradíes. También es un libro sobre los rabinos de la comunidad española del siglo XVI. También estas interpretaciones vistas a la luz del Nuevo Testamento. Los nombres de Dios, una compilación de más de 1000 nombres de Dios en hebreo, español y su transliteración, como suena, de Génesis a Apocalipsis. Con una introducción donde explico cómo surge, en dónde aparece el nombre de Dios y cómo se va transformando a través de los siglos. Los 1000 nombres de Adonai es el mismo libro sin introducción, son los puros nombres de Dios para una persona que quiera tenerlos a la mano en alabanza, en guerra espiritual, etc. Y hemos redactado un sidur, es decir, un libro de oraciones judías con implementos, con versículos del Nuevo Testamento, para una persona que quiera retomar el judaísmo ortodoxo clásico, pero también con una óptica y con una visión del Nuevo Testamento. Están los libros allí en amazon.com, búscalos por mi nombre. El Señor te bendiga en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.